de un trabajador que no le escapa las letras. Bueno, bienvenido, diputado Álvaro Lima, a esta entrevista que hemos denominado La LUC en profundidad, y estamos conversando, charlando con distintos referentes, tanto a nivel departamental como nacional, sobre la LUC, la Ley de Urgente Consideración. En su caso, en calidad de diputado, estuvo presente en la LUC 1, la LUC 2 y justamente lo que se definió y que posteriormente las organizaciones sociales, el PIT-CNT, el Frente Amplio, han decidido convocar un referéndum o recolectar firmas para convocar un referéndum de 135 artículos para anular los mismos. Muchos se preguntan, porque quizás quienes están más en el tema hablan de ley ómnibus, ley de urgente consideración, LUC. ¿Qué significa todo esto, ¿no? En principio, ¿qué es una ley de urgente consideración? Y en particular, ¿por qué esta se la denomina ley ómnibus? Sí, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un gusto estar colaborando y ojalá que este ciclo pueda contribuir a la campaña que ya es inminente, que se nos viene y que tiene como gran referencia para la población uruguaya ese 27 de marzo próximo. La Ley de Urgente Consideración o la Declaración de Urgencia de las Leyes es un instituto que está consagrado en la Constitución Nacional, es algo absolutamente arraigado desde hace mucho tiempo, al cual han recurrido diferentes gobiernos nacionales, se han sucedido de hecho en el tiempo presentaciones de muchas leyes de urgencias, pero esta tiene esa particularidad que es tan extensa, es tan abarcativa, que en cierta manera desnaturaliza el propósito o la finalidad de la declaración de urgencia. Eso lo decíamos en el momento en que se instaló la discusión parlamentaria en plena pandemia, abril de 2020, 45 días por delante para estudiar, para abordar una ley ómnibus o, como nosotros lo mencionábamos, una ley macro, casi que un código, porque en realidad comprendía en aquel momento, abarcaba casi que a la totalidad de las áreas de la administración pública, y eso llamó la atención, porque la declaración de urgencia, como la estampó el constituyente en la Constitución de la República, tiene por naturaleza tratar o abordar la situación de emergencia, si se quiere, o esa necesidad de actuar rápidamente o con urgencia sobre un área, sobre un sector específico determinado de la administración pública que puede, por diferentes circunstancias, estar atravesando una situación de crisis. Por ejemplo, lo que en su momento fue la aftosa, por ejemplo, lo que puede significar una situación de emergencia como una inundación, donde a través de los comités departamentales de emergencia puede estar determinando la actuación inmediata de diferentes organismos nacionales, o la pandemia, para algo que todavía nos tiene a maltraer en el país, situaciones específicas o particulares de un área o de un sector de la administración pública que requiere un abordaje inmediato. Ahora, esta ley de urgencia comprendía o abarcaba toda la administración, con lo cual el mensaje inicial podría ser: todo lo que se ha hecho en toda la administración está mal, todo lo que se ha hecho en la totalidad de las áreas del Estado está en una situación crítica. Y eso es algo que nos llamó poderosamente la atención y que en realidad venía a encubrir o a desviar el propósito fundamental de la ley de urgencia, que era instaurar un programa de gobierno, el programa de gobierno de la coalición. Es decir, no es estar en contra de la ley de urgencia en sí, porque es un instituto, reitero, que la Constitución lo ha estampado, tiene una tradición histórica importante. Sí nos parece que declarar o querer instaurar esa urgencia en toda la administración pública es lo que nos llamó la atención y que evidentemente encubre ahí un programa de gobierno, y en la base de esa ley de urgente consideración está el recorte presupuestal, el recorte en inversiones de todas las áreas del Estado. Esa preparación, esa antesala de lo que fue el presupuesto nacional estaba contenido en esa ley de urgencia. Todas las vicisitudes, todas las dificultades que la población uruguaya, a partir de la aplicación de la LUC, está
en cierta manera padeciendo, sufriendo, tienen que ver con el mojón inicial, con el punto cero de la ley de urgencia, que es ese recorte presupuestal que rondó aproximadamente entre los 1.200 y 1.300 millones de dólares. Es decir, ahí está el comienzo de lo que fue esa discusión en un escenario o contexto de pandemia donde la población estaba con la atención puesta en otro lado, donde los esfuerzos del Estado estaban puestos en otro lado y donde, por supuesto, creemos que ese debate parlamentario se diluyó, ese debate parlamentario no le llegó a la gente, no podía ser de otra manera, el contexto social que se vivía no permitía que la atención se concentrara allí. Recordemos además que se había prorrogado el plazo de las elecciones departamentales, y uno también tiene esas responsabilidades políticas porque tuvimos que trabajar en la campaña, es decir, que hubieron muchos imponderables, muchas dificultades y muchas interferencias que creo que no le dieron a esa ley de urgencia la importancia, sobre todo en el debate y en la comunicación de la población. Yo creo que la población, en definitiva, en el transcurso de ese debate no pudo recibir como uno quisiera el mensaje y por supuesto la situación sanitaria se fue agravando. O sea que son todas circunstancias que hicieron de esa ley de urgencia algo muy especial, algo muy particular y contrarreloj. Fueron 45 días de estudio, realmente muy difícil poder analizar, poder estudiar, poder recibir a organizaciones, instituciones, a las diferentes secretarías de Estado, los diferentes ministerios, además del trabajo de los asesores. Es decir, yo creo que fue a propósito que se puso a discusión una ley que era imposible abordarla con la seriedad con la que hubiese merecido. Yo creo que eso también es importante y en definitiva, y concluyo, creo que desvirtuó totalmente la tarea legislativa. Claro, sí. De hecho, después de aprobada, de promulgada, las organizaciones estuvieron en torno a los 6 meses discutiendo si se anulaba toda la LUC, si se anulaban algunos artículos. Una discusión con mayor profundidad se dio después para, de alguna manera, seleccionar estos 135 artículos que, como desde la comisión, en principio, de Yo Firmo, ahora de Uruguay Vota Sí, se discutió y se hizo un análisis profundo. ¿Por qué es importante esto de llegar a la población, a la ciudadanía con información y no mediante un atropello? ¿Cuál es la esencia ahí? ¿Y es realmente, está en juego la democracia cuando se hacen estas cuestiones? Creemos que estas instancias de referéndum, también las de plebiscito, que son instancias de democracia directa, justamente, donde es la propia población que tiene la posibilidad de corregir algo que se votó a través de sus representantes, diputados o senadores. Yo creo que la Constitución ha sido muy sabia y en ese sentido ejercer la democracia en forma directa, ejercer los derechos políticos y que se base, que se sustente en una amplísima participación de la comunidad, yo creo que es muy importante. Y el mensaje necesariamente tiene que ser claro, tiene que ser llano, tiene que ser sencillo. La población tiene esta vez la oportunidad sí de recibir esa información, ya no de aquellos casi 500 artículos, sino de los 135, y creo que ahí va a estar el gran desafío tanto para la fuerza política, para el Frente Amplio, como para el movimiento sindical y las organizaciones, de poder resumir, traducir el mensaje contenido en esos 135 artículos, de ejemplificar con las vivencias de todos los días, que son las que en definitiva van demostrando a cabalidad cuáles son los efectos o las consecuencias de esa LUC. Hemos escuchado, hemos compartido, se han instaurado últimamente instancias de un debate que está comenzando, que tiene que ver con eso, y en ese sentido esa desorientación inicial
también la vivimos a nivel parlamentario, ¿no? Yo creo que a medida que ese marco sanitario iba avanzando, la preocupación también aumentaba, sentíamos cierta impotencia en el sentido de que no se pudo dar esa discusión que nos hubiera gustado, y es cierto, en un momento la propia bancada de diputados del Frente Amplio, 42 legisladores de todo el país, teníamos esas dudas, esas interrogantes. Creo que ahí, la desorientación nos ganó un poquito, derogábamos todo, derogábamos parcialmente, también se dijo vamos a dejar así como está, algo que en lo personal nos parecía que no correspondía, que había que aprovechar ese lugar donde la ciudadanía nos había puesto para luchar por el país, para hacer todo lo que esté a nuestro alcance, y que ese marco institucional que se había impuesto a través de la ley de urgencia, tuviera la posibilidad de alguna manera de poder revertirlo. Y se llegó a una recolección de firmas que atravesó también un proceso bastante particular. La campaña fue muy difícil para los frente amplistas, que nos gusta tanto el hecho de militar, de andar, de recorrer, de generar asambleas y reuniones. Nos vimos coartados de hacer todo eso, ¿no es cierto? También es cierto que descubrimos todas las bondades de las tecnologías, multimedios, aparecieron desde lo digital herramientas muy importantes, aprendimos con ellas, la verdad que han sido muy, muy positivas, pero eso del mano a mano, esa riqueza personal y colectiva de encontrarnos, creo que es insustituible, y creo que al Frente Amplio eso le jugó en contra, ¿no? Pese a ello, creo que la gran participación de la militancia, el gran rol que tuvo el movimiento sindical, esto hay que reconocerlo, que tomó esa iniciativa, que salió adelante y que después, el Frente Amplio puso su experiencia, puso su tradición política, conjugaron un gran trabajo, y esa etapa final de recolección de firmas me hizo acordar mucho a la segunda instancia, a la segunda vuelta al balotaje del 2019, donde realmente tuvimos una recta final de trabajo muy importante, y estuvimos ahí nada más de haber logrado el objetivo. Creo que eso no se debe repetir en el referéndum, creo que tenemos que trabajar en forma más coordinada. Ese referéndum va a tener todas las características de un balotaje, además de ser una instancia obligatoria, está en juego el voto de aprobación o de desaprobación de la gestión de gobierno. Yo creo que se reduce el referéndum a ese gran titular, por lo tanto va a haber que trabajar mucho, va a haber que salir a recorrer puerta a puerta, casa a casa, a hablar con la población. Tenemos que volver a reflotar esas grandes referencias políticas, ideológicas, de militancia que el Frente Amplio siempre ha practicado, y en definitiva creo que también va a contribuir este escenario donde estamos saliendo de nuestras elecciones internas, que ha tenido desde el caudal electoral un aumento importante en todo el país, no solamente aquí en Salto. Creo que hay que aprovechar ese entusiasmo electoral y sobre todo militante para comprometer a toda esa población que salió a las urnas el 5 de diciembre y que naturalmente con aires nuevos, con aires renovadores, siempre cuando renovamos y elegimos autoridades hay un nuevo impulso, hay un nuevo motor que está decidido a poner su impronta por delante, y yo creo que tener el referéndum es suficiente motivación como para trabajar, así que desde ese lugar, por supuesto que renovar el compromiso militante de estar junto a la fuerza política, a las instituciones, a las organizaciones, y explicar qué es lo que queremos para nuestro país, y sobre todo que este retroceso en la agenda de derecho, en la afectación de las empresas públicas, en las injerencias de los institutos legales, en definitiva se pueda revertir. Y para eso el voto al sí, el voto a la derogación de esos 135 artículos, y estaremos, creo que enseguida que pasan las fiestas tradicionales, rápidamente en cancha para poder trabajar. Sin duda. ¿Va a ser de mucho peso el voto de ese uruguayo que quizás votó un proyecto de gobierno que anunciaba rebaja de combustibles, no suba de tarifas,
que de alguna manera prometía mayor seguridad, que prometía mejores condiciones de la salud y demás. Ese uruguayo que hoy se encuentra con algunas sorpresas, independientemente de la situación sanitaria y de la pandemia. ¿Qué pasa con ese uruguayo? ¿Qué cree que va a pasar? ¿O cómo hay que llegarle con información? ¿Cuál es la perspectiva sobre ese tema? Sin duda, yo creo que hay una cantidad de población que seguramente no nos acompañó, hablo como fuerza política, en el pasado proceso electoral nacional, que votó otra opción, seguramente convencido por una campaña que tuvo algunos condimentos bastante interesantes. El Frente Amplio perdió en el último proceso algo así como 200.000 votantes, los famosos votantes disconformes o desencantados. Yo creo que la posibilidad que nos da el referéndum y la campaña es el poder elaborar un discurso muy práctico, un discurso que se pueda centrar en esas consecuencias de retroceso cotidianas que afectan desde la economía del hogar hasta el ejercicio de los derechos básicos de ciudadanía, que pasan por las restricciones a ciertos derechos trascendentes, a ciertos cambios que ha experimentado la educación pública, que tienen que ver con la transparencia bancaria y la descentralización en todos sus ámbitos. Creo que allí hay mucho material como para trabajar. Y en materia de seguridad, que ha sido el gran talón de Aquiles para el Frente Amplio en la campaña nacional, creo que también es importante establecer 2 o 3 líneas metodológicas de trabajo, unificar el discurso y a partir de allí poder acercarle la información a la ciudadanía. Ahí hay elementos importantes que tienen que ver con cambios al proceso penal, que tienen que ver con un endurecimiento de penas, que tienen que ver con un aumento en casi 2.000 personas privadas de libertad, que tienen que ver con un aumento de la capacidad represiva de la fuerza policial. Si bien es cierto, la función policial es represiva por su propia naturaleza, pero aquí hemos encontrado algunas, creo que bastantes denuncias, incluso que han llegado a los institutos nacionales de derechos humanos, que tienen que ver con ese accionar, algunas represalias que han ocurrido en los centros de privación de libertad. Creo que si bien es cierto, la policía como actor social debe de colaborar en el mantenimiento del orden público, también hay un equilibrio de convivencia, de saludable convivencia que no se puede resquebrajar, que no se puede quebrar, y creo que la LUC ha determinado en ese sentido algunas consecuencias, creemos nosotros, que negativas o perjudiciales para la población y que han en cierta manera alterado ese principio de tolerancia y ese marco de convivencia saludable. Pero sobre la seguridad creo que el Frente Amplio va a tener que elaborar una estrategia muy fina, sólida, una estrategia que le pueda estar llegando a la población. Y después, por supuesto, lo que tiene que ver con la capacidad salarial de los ingresos, ya sea de la clase trabajadora, ya sea de la población pasiva, que se ha visto afectada indudablemente. Hay una pérdida de valor real del salario y de las pasividades que es importante, que eso está enmarcado en un escenario, en un contexto económico, con medidas que se han adoptado que han conducido a esto, el ingreso de 100.000 personas a la línea de la pobreza, lo que representa un 4% de la población del país, también es un aspecto importante, porque en definitiva lo que están allí demostrando es que hay una política económica que ha afectado el principio de igualdad de oportunidades y que ha experimentado para gran parte de la población algunas afectaciones que realmente han llevado a una pérdida del estatus de calidad de vida. Yo creo que esas cuestiones que son las de todos los días, que son las que a la gente les preocupa, que son las que contribuyeron a una campaña formidable de recolección de firmas en un contexto absolutamente inhóspito, por la forma en la que se dio la campaña, por algunos derechos que se nos negaron, como por ejemplo, por citar uno, la solicitud de prórroga para el plazo de recolección de firmas, que la Corte Electoral descartó de plano, siendo que toda la vida del país estaba afectada, siendo que toda la actividad normalmente fue modificada. Se establecieron plazos extraordinarios
en los lugares de trabajo para poder desarrollar la actividad y en definitiva el ámbito del ejercicio de la ciudadanía y del sufragio también comprendía ese estado de excepcionalidad que no fue tomado en cuenta, que no fue considerado. Creo que eso fue, a mi modo de ver, lo más negativo de esa campaña o aquello que significó en lo personal un obstáculo muy grande, ¿no? Más allá de si estuvo bien o no el haberse negado la cadena de radio y televisión, que fue muy comentado, pero yo pongo el centro de atención y de afectación de esa campaña y de injerencia también en lo que fue esa negación del plazo para poder juntar esas firmas con otra tranquilidad, habiendo en su momento palpitado una mejoría del estado sanitario. Creo que desde el ejercicio del sufragio y la ciudadanía no fue contemplada esa situación de excepcionalidad que toda la vida del país estaba experimentando o padeciendo. Creo que eso sí fue algo que quizás no se percibió públicamente como algo grave, pero yo lo considero que ha sido bastante negativo, ¿no? Reitero, pese a todas esas dificultades, la campaña fue formidable, con un remate muy importante, con la militancia y con la juventud abocada de lleno a esa tarea, y ahí creo que el Frente Amplio volvió a mostrar esa rebeldía y esa participación. Pero digo que eso tiene que cambiar, es decir, que esa rebeldía y esa participación no aparezca en los últimos 20 días, eso tiene que aparecer a partir de los primeros días de enero, y tenemos el deber de ayudar a que esa motivación y ese compromiso exista. Entonces, para no pasar zozobras, para no llegar siempre sufriendo, ¿no?, como buen uruguayo, pero creo que el Frente Amplio, reitero, está en condiciones de ir codo a codo con el movimiento sindical, y creo que esta renovación de autoridades le va a dar nuevos bríos, compañeros que van a asumir responsabilidades en todo el país, diferentes ámbitos de conducción, y creo que eso es importante, respaldarlos, apoyarlos, estar a disposición, y reitero, en esta tarea del referéndum somos todos militantes y tenemos que hacer el esfuerzo. Así que bueno, creo que pasa por ahí. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, dejamos un mensaje final de cara al 27 de marzo. Sí, en primer lugar, por motivo de este final de año, creo que desearles a todas las familias salteñas que puedan encontrar en el seno del hogar esa paz, esa tranquilidad para poder terminar un año muy complejo, muy difícil. Creo que poder encontrar esa paz y esa armonía es importante, es lo que deseamos para todas las familias, que podamos celebrarlo con mucha tranquilidad y por supuesto prepararnos para lo que va a ser ese referéndum, prepararnos para esos casi 3 meses importantes, decisivos, no determinantes, no definitivos, pero sí decisivos, y creo que ahí el trabajo va a ser muy muy necesario. Sabemos que hay mucha necesidad de cambiar algunas situaciones que están ocurriendo, que afectan a la vida de la población, y creemos que bueno, la esperanza siempre está puesta en poder trabajar y aportar desde nuestro lugar. Así que bueno, el deseo de finalizar el año de la mejor manera, y bueno, y el deseo de que podamos encontrarnos juntos para hacer una campaña realmente importante, no por el Frente Amplio, no por el movimiento sindical, sino por el Uruguay, sino por el país, sino por los logros, sino por las familias uruguayas. Y bueno, ahí creo que va a estar puesta la gran atención y todas las energías de ese primer tramo de 2022. Y por supuesto, lo que deseamos siempre, que Salto pueda mejorar sus indicadores desde lo laboral, desde las inversiones, desde lo educativo, que Salto siga transformando la vida de la gente, y en eso tiene mucho que ver una administración departamental de la fuerza política que viene generando desde hace mucho tiempo un vínculo de mucha cercanía, y eso es lo que el Frente Amplio tiene que recuperar y fortalecer, creo que en todo el país. Y bueno, creo que el referéndum nos motiva, creo que más que nada para comenzar este año con muchas ganas. Creo que pasa por ahí. Sí.